Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestres, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 16 de abril del año 2024. Bueno, en materia internacional, oiga, un gran incendio se ha declarado este martes en el edificio de la antigua Bolsa de Copenhague del siglo XVII, y su emblemática flecha o aguja se derrumbó entre las llamas, según constató una periodista de la agencia France Press. La flecha de 54 metros fue pasto de las llamas a causa del fuego en el edificio, que fue encargado por el rey Cristian IV y construido entre 1619 y 1640. Es una de las construcciones más antiguas de Copenhague y en ella se estaban realizando obras de renovación. Hay un paralelismo con lo ocurrido en la Catedral de Notre Dame en París hace unos años. La causa del incendio se desconoce por el momento. El edificio, situado cerca del Parlamento de Dinamarca, albergó la Bolsa de Copenhague hasta los años 1970 y actualmente sirve como sede de la Cámara de Comercio danesa. La policía indicó en la red social X que había acordonado parte del centro de la capital para ayudar a los trabajos de extinción. Estamos ante un espectáculo terrible, reaccionó la Cámara de Comercio. Hombre, qué lástima, un edificio tan emblemático, el más antiguo, uno de los más antiguos de la capital de Dinamarca. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, instó a Ecuador a proteger la vida del ex vicepresidente Jorge Glass, recluido en una cárcel de máxima seguridad desde el pasado 6 de abril, tras la violenta incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. La CIDH manifestó en un comunicado su preocupación por los hechos relacionados con la intrusión en la embajada y llamó a la observancia de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las que rigen el asilo diplomático en la región. Asimismo, pidió a Ecuador a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge Glass, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La entidad recordó que el 31 de diciembre de 2019 decidió otorgar medidas cautelares a favor del señor Jorge David Glass Espinel en los términos del artículo 25 de su reglamento, y que el Estado ecuatoriano ha informado periódicamente sobre la implementación de las medidas, pero remarcó que aunque las circunstancias del señor Jorge Glass han cambiado, las medidas cautelares permanecen vigentes hasta la fecha. Además, la CIDH anunció que ha tomado nota de la resolución de condena a la intrusión policial ecuatoriana a sede diplomática mexicana emitida el pasado 10 de abril por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual forma parte. Y por último, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que las autoridades tendrán un plan alternativo en caso de una amenaza terrorista durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Sí creemos que hay riesgos de seguridad y tendremos el plan B e incluso el plan C, dijo Macron en una entrevista desde el Grand Palais de París, en una de las sedes olímpicas, durante una visita el lunes para conmemorar 100 días antes de la inauguración de los Juegos. Macron mencionó la opción de restringir la ceremonia a la Plaza del Trocadero de París frente a la Torre Eiffel o trasladarla al estadio Stade de France. El presidente añadió que las autoridades pondrán un perímetro de seguridad alrededor del lugar de la ceremonia días, si no semanas, antes del inicio. A principios de marzo, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció que la capacidad de asistencia a la ceremonia, la primera que se celebrará a lo largo de un río, se reducirá a la mitad por razones de seguridad. Unas 104.000 personas en gradas se alinearán a lo largo del río Sena en París y otras 220.000 en caminos elevados a lo largo del tramo de 6 kilómetros, casi 4 millas del río que albergará la ceremonia, según el Ministerio del Interior francés. Los funcionarios franceses se habían jactado durante años que unas 600.000 personas podrían asistir a la ceremonia de apertura. Sin embargo, la semana pasada la policía de París reforzó las medidas de seguridad también para el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona. La mayor presencia de seguridad se produjo tras una amenaza del grupo terrorista Estado Islámico contra el Parque de los Príncipes y otros estadios de fútbol europeos
que están albergando partidos de la Liga de Campeones. Así que eso es lo más destacado en materia internacional. Por supuesto, ayer comenzó el juicio criminal histórico, porque es primera vez que un presidente de los Estados Unidos se enfrenta a un juicio criminal contra un expresidente, contra Donald Trump. Se le vio muy circunspecto, por calificarlo de alguna manera, en la sala de audiencias. Acá esta mañana amanecimos con algunos cierres de calle. Aquí me está reportando la entrada de Howard, también me están reportando en el área de la vía Domingo Díaz Tocumen, avenida Ricardo J. Alfaro, Suntrax pidiendo todavía la reapertura de sus cuentas. Calle 50 también ahí cerca de Ficosa, tenían una Bacamonte en Arraiján también cierre de calle, están pidiendo la reapertura de las cuentas. Esto es como una protesta ya recurrente de parte de Suntrax, ¿no? Así que... Pidiendo lo que no tienen por qué pedir en las calles. Primero que cuenten por qué se cerraron las cuentas, más bien. Sí, es un tema que pues va a mantenerse, No, yo pienso que va a mantenerse y va a mantenerse hasta después de las elecciones quizás. Protesta en donde se perjudica a personas que nada, absolutamente nada tenemos que ver ni con el motivo ni con la decisión del cierre de las cuentas. Ni con la causa ni con la consecuencia, ni con la solución del problema. Así es. Sí, yo creo que va más allá de inclusive... Ellos juran que ganan adeptos así. Van a darse cuenta el 5 de mayo cuántos adeptos ganaron en esa manera de protestar. Cada cierre de esos afecta a su candidata Maribel Gordón. Claro, y a su candidato Saúl Méndez, que quiere estar en el Parlamento. Bueno, es que si se afecta a ella, se afecta a él. Sí, si ella no logra el 2% de los votos... Si no logra el 2%, no no van a poder tener ni siquiera un diputado en el Parlacén. O sea, que en este caso el número 1 es Saúl Méndez, por eso me refiero específicamente a su candidato, a Saúl Méndez, ¿no? Oye, a propósito de la campaña... Está en el 2% de los votos válidos. Válidos, sí. A propósito de la campaña, ayer hubo mucha especulación previa al anuncio trascendental que así se anunció, valga la redundancia, que iba a ser el candidato Ricardo Lombana. El anuncio del anuncio. En San Miguelito. Y bueno, hizo un anuncio que interesante, sin duda alguna, entrar en la producción de energía verde como una política de Estado es necesario, pero a mucha gente le sonó demagógico, ¿no? Yo tuve amigos que me decían demagogia a nivel Dios. Yo no voy a entrar en el fondo del anuncio, porque me parece a mí que el anuncio se hizo en la vía correcta, porque para allá va. Para allá va el tema. Yo voy a entrar más en lo que se esperaba del anuncio. Como era San Miguelito, mucha gente pensaba que iba a haber el anuncio de una alianza de Vamos con Ricardo Lombana. Yo creo que más allá del fondo de lo que anunció, yo creo que mucha gente esperaba era eso, que iba a haber un anuncio, y sobre todo por el lugar que se trató de San Miguelito, se pensaba que iba a haber un endoso de parte de Juan Diego Vázquez, de la coalición Vamos a Ricardo Lombana. Y lo que se anunció lo veo como... No sé, pues no sé si ustedes también pensaron eso. Bueno, sí, pues que hasta circularon fake news de eso. Bueno, ¿no? pero muchos dijeron hasta que iba a estar Rubén Blades ahí. Sí. O sea, mira hasta dónde llegó el asunto. En cuanto a lo anunciado, es como lo que hizo Varela en su momento de los $58 para diferenciarse de Mimito. O sea, para saltarse a Mimito en las encuestas. Y eso fue lo que empezó a cambiar la tendencia de las encuestas en esa campaña. O sea, esto es donde le toca a la gente. Pero yo creo que sí, ya yendo al fondo del anuncio, no de lo que se esperaba, yo creo que sí en cierta forma es real el tema de los $5. Sí, cómo no. Yo conozco gente que tiene paneles solares y la cuenta le llega por menos de $5. Sí. La cuenta de electricidad. Y si se trata de una política de Estado, otra es la historia. Así es. ¿Cómo? Vuelvo a insistir, el cómo hacerlo, porque definitivamente que yo creo que es viable, es una propuesta viable, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Pues no basta con decir, es que los $150 millones de subsidio lo vamos a utilizar para eso, porque entonces, ¿qué pasa con la gente que está subsidiada en el camino, en el interín, mientras se implementa? Ahora, la deuda con los proveedores. La deuda también que tiene el Estado con esas empresas a las que le paga el subsidio. Es decir, hay una serie de cómo cosas. Y en cuánto tiempo también se ejecutaría. Lo que sí es que las distribuidoras son absolutamente cuestionables, igual que la CEP. Vamos a ver, voy a hacer el esfuerzo para ver si gente. traemos a alguien de la campaña de Lombana a que nos explique en detalle la propuesta. Porque yo sí creo que es una propuesta interesante. Quizá por todas estas circunstancias que rodearon el anuncio, la gente a veces lo tomó. No, había mucha, por eso te digo, sí había mucha expectativa acerca del anuncio, claro que sí. El anuncio es interesante y sí sería obviamente positivo, pero hay que ver cómo se ejecutaría. ¿Cómo? Y yo creo que... Pero definitivamente dio en un tema que es vigente y que es puntual y que es de interés
de O sea, todo, de todos los consumidores. Para todo el mundo. Todos, ¿Por qué incluso- todo el mundo? O sea, Claro. yo creo que si hay gente con la que alguien, o sea, todo el mundo está molesto con la misma persona aquí, con las distribuidoras y con la SEP. Pero por diversas razones, no solamente por el precio de la electricidad. Están molestos por la mala calidad del servicio. la Y mala ahí calidad tiene del que ver no solamente la distribuidora, sino también la SEP. Y por las alzas injustificadas en muchos casos. Bueno, No, ese pero es ese pero es el ya te digo, esquema. más allá del alza, por Sí. la pésima calidad del Por supuesto. servicio, que está demostrado. Oye. Que lo vivimos en el día a día muchos panameños. Totalmente. Ya no solamente en Panamá Oeste, en Panamá Este, en el centro de la capital estamos viviendo eso. Las personas que sufren los efectos de esa electricidad irregular y ese servicio deficiente de la electricidad. ¿Por qué? Porque comienzas a tener ya efectos en tu propia residencia, comienzas a tener fallas en los artículos electrodomésticos que compras, comienzas a tener fallas eléctricas en términos generales por la inestabilidad del sistema. Eso es real. Entonces, ¿a dónde reclamar? Eso también es cierto. Es parte del problema que se está viviendo ahora mismo. Sí, y las denuncias contra el Contralor ayer muy importantes. Sí, las que siguen apareciendo y se siguen presentando. Pero a estas alturas todavía el 56.1% de los auxilios son información confidencial. Y creo que al final, ayer que entrevistaba a Olga de Ovaldía, ella explicaba que hay un tema de fondo y tiene que ver con la ley de Contraloría. La que él mismo promovió. La que se promovió, exactamente. La que él en mismo esta promovió, administración. los diputados que lo pusieron ahí aprobaron y que, entre otras cosas, le permite cerrar y abrir auditorías a su antojo, a su criterio, a su discrecionalidad y le quita la responsabilidad penal y civil a los auditores por lo que auditan o dejan de auditar, creándose así un fuero de privilegio que en teoría no debería existir. Ahora bien, y eso también, de cierta forma, hace que el Contralor diga lo que está diciendo. Se está sustentando en esa misma ley. Claro, se están Claro. parando en esa ley, por Claro. supuesto. Por supuesto. El tema es que esto está en la Corte desde abril del año 2023, tiene un año ya. Entiendo que sí se han estado haciendo diligencias, pero ya llevamos un año y mientras la Corte no falle vamos a seguir en este régimen discrecional que no es legal. Ahora, entre este tema particularmente y lo que pase con el señor José Raúl Mulino, ¿qué hará la Corte en las próximas semanas? Esa es la gran pregunta. La próxima semana, porque Bueno, la gente la estaba un poquito próxima enredada hasta semana. esta, exacto, porque ya después no queda tiempo. Ahora, ¿será posible hacerlo? Yo todavía tengo mi duda acerca de si será posible o no será posible. No, posible. no sé. Hay mucha gente que... Después de lo del fallo contra el contrato minero, es Sí, pero posible. ¿no O sea, sí, sí. creen ustedes que cuando se dio lo del fallo del contrato Y ahí minero había detectaron otras 25, circunstancias? y ahí detectaron 25 violaciones a la No, es válido, pero Acá nada más se trata de detectar una. pero ¿no crees que eran otras las circunstancias Sí, en sí, ese claro, momento? por supuesto. Había una presión popular en las calles, etcétera, obviamente. Sí, y acá Oye, hay, aquí quiero, hay- Aquí hay presión popular, o sea, quiero- ¿ustedes sienten que hay presión popular yo creo sobre que ese habría tema? muchas más consecuencias Yo no que siento. presiones. Yo también Que creo. presiones hay. Yo también creo. yo no siento presión popular como tal. No. O sea, no la hay. O sea, si ponemos Hay en la presión balanza. política. No, si Presión ponemos en la balanza política. el tema de la inconstitucionalidad de los auxilios económicos o lo del caso de Mulino, ¿cuál pesa más en este momento? Según ustedes. Mulino. ¿Ah? Mulino. Mulino. Sí, ¿no? Bueno, oye, tengo que hacer. Claro, el tema es de definirse, esto tiene que definirse la próxima Tengo que hacer semana, porque una- no hay mucho tiempo, ¿ah? El Tampoco hay problema mucho es- tiempo. Tengo que hacer una rectificación, porque ayer cuando estábamos hablando de las jubilaciones especiales de los policías, yo dije que los policías se jubilan a los 25 años, me corrigen que es a los 30. Es decir, un policía que entre a los 18 años a la policía no se jubila a los 43, sino a los 48. Ok, pues se Bueno. puede jubilar a la edad que quiera. Lo que Pero pasa es que sí. esas jubilaciones especiales hay que revisarlas. Hay que El punto revisar, era ese. yo creo que hay que revisar, porque la jubilación especial de los policías, igual que de algunas actividades que desgastan, puede tener alguna justificación. Yo lo que no encuentro justificación es a la cantidad de comisionados y subcomisionados. Yo tampoco Ah, le no, encuentro definitivamente, hay de a las más. jubilaciones Sí. especiales. Yo hice un análisis sobre eso y nosotros, Somos el en país función, con más comisionados. sí, cuando lo comparamos inclusive con Colombia, Sí. por el mismo nivel de un comisionado que es un coronel, nosotros tenemos 4 o quizás 5 veces más coroneles que tiene el ejército colombiano, Así es, por ejemplo. así Es es. demasiado. Pero en cuanto a la jubilación especial, cuidado, yo creo que hay que caminar por ahí en un sendero muy delicado. El problema no es la jubilación especial del policía. A lo mejor, y desde mi punto de vista, sí lo debe tener. Pero la es cantidad de gente. no, es el método. Lo que pasa es que la jubilación especial del policía sale del mismo lugar donde sale el resto de las jubilaciones. Creo que ahí es donde debe trabajarse. Más que el método del fondo del que sale. Sí, claro, porque la forma es el problema aquí.
no el que si el policía se merece o no se merece una jubilación especial. Yo pienso que el policía, el bombero, o sea, hay profesiones realmente que sí, tú no puedes ver a un bombero ya mayor de 50 años o un bombero o un policía mayor de 50 años haciendo lo mismo que un policía de 20, 25 años. Hay una diferencia y hay una fragilidad en la profesión. Y que el Estado tiene una deuda con esa persona que entregó su vida también al servicio de la comunidad, al servicio del mismo Estado, yo también creo que es así. Es quizás la fórmula para poder entregar esa jubilación especial a ese funcionario público. Yo creo que el camino es otro, muy distinto al que salga del mismo lugar que sale el resto de las pensiones. Yo creo que la discusión debe ser mucho más profunda de solamente decir, bueno, a este sí le toca y a este no. Y no, es que todo esto salió... Todo esto salió porque el Día del Policía fue este fin de semana y Gaby Carrizo salió a prometer $250 de aumento para cada uno. Claro, lo que no digo es cómo, ¿no? Sí, ¿de dónde? Eso mismo, es que ¿de dónde? Porque es que estamos viendo que hay una crisis casualmente en el programa que entrega este tipo de jubilaciones. Entonces, exacto, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo va a ser para poder entregar ese dinero? Ese es el desafío, más aún si todavía no se ha resuelto el problema integral del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social y de todos los otros programas que está afectando ya ese mismo programa de la Caja del Seguro Social. O sea, uno de los más importantes desafíos que tiene el que gane la presidencia es el de la Caja del Seguro Social antes de cualquier otro. Es el de la Caja del Seguro Social. Esto no se puede seguir pateando la pelota o el Estado entra en crisis. El Estado entra en quiebra y eso es lo que hay que tener mucho cuidado con la Caja del Seguro Social. Y más, imagínate prometer eso en este momento. Sí, o prometer, no solamente eso, prometer cualquier cosa que tenga que ver con más subsidio. Más que locura, más es una irresponsabilidad. Sí, esa y cualquier otra que tenga que ver que el Estado se meta la mano en el bolsillo. No estamos viendo la condición en que se encuentra el Estado. Y en eso aplica también, todos aplican en realidad. Mulino prometiendo más chenchen en tu bolsillo. ¿De dónde? Sí. Rux prometiendo los $95 desde el primer día de su gobierno a todo el mundo. Ahorro de $95 en medicinas y en artículos de primera necesidad. Primero tendrías que saber qué medicinas y qué artículos de primera necesidad usa la persona, como para que todo el mundo ahorre $95, me parece bastante... ligero. Sí, o sea... Es que si estás viendo un momento político y económico tan delicado, como ver primero cómo sales del hueco en que estamos porque nos quitaron el grado de inversión, 1. 2, el problema de la Caja del Seguro Social. 3, la situación del Canal de Panamá, que definir claramente cómo se puede... garantizar que el Canal de Panamá tenga el abastecimiento de agua necesaria, porque si el canal se queda sin agua, créame que tenemos un problema mucho más grande que todos los demás juntos. Súmale el empleo, falta la planilla. El tema del también. Empleo, antes de llegar al empleo, mira todos los problemas que tenemos que resolver, porque todo el mundo habla de que, bueno, queremos resolver el empleo, pero espérate, si no hay economía, si tenemos una crisis económica, no vamos a poder resolver el problema del empleo. Y encima estás hablando de reducir la planilla estatal, lo que va a agravar más aún el tema del empleo. Entonces, tenemos una serie de y todos desafíos. Están prometiendo cosas que no están pudiendo cumplir. Ahí está lo del aumento a Promtur, también lo están prometiendo varios. No, lo de Promtur terminó siendo una especie de subasta. Por supuesto. Yo te doy 50, yo te doy 100. Por eso, ¿de dónde van a sacar plata? No podemos darle ni los 20. Ahí aplican absolutamente todos. Lo del aumento a los jubilados también está prometiendo. Nadie ha dicho el cómo. ¿Y de lo del aumento al salario mínimo también. a $1,000. Feria de promesas. Feria de promesas. Con plata ajena, con plata ajena. No, de oferta, no, sin plata, porque es que no hay plata. Es que no hay plata. La realidad es que no hay plata. La realidad es que no hay plata. Y dirán algunos que, pero no hay plata. Sí, claro que no hay plata. Tenemos un problema serio. Un problema muy serio. Y dirán, es que sí se está gastando lo que no tenemos. Exactamente. Y estamos gastando lo que no tenemos desde hace 4 o 5 años. Y va a llegar el momento de pagar la factura, ¿no? Entonces, y cada vez está más cerca ese momento. Encima la factura, y no se toman decisiones. En la factura nos aumentaron y súmale la inestabilidad, porque yo creo que de todos los candidatos han prometido reformas constitucionales. Y todo el proceso de una reforma constitucional, es decir, lo que te va a llevar al final a una nueva elección. También cuesta plata. Todo eso no solamente cuesta plata, sino que baja genera incertidumbre. Ahí está el ejemplo de Chile. Claro. Y mientras hay esa incertidumbre, te apuesto que ninguno de los candidatos o de los que están intentando promover esto va a poder tomar decisiones ni sobre la Caja del Seguro Social, ni sobre el Canal de Panamá, ni sobre ninguno de los grandes temas. Entonces, cuando tú sumas todo eso, tienes un cóctel muy peligroso. Y si van a esperar a después, van a decir después que no tienen capital político. Fíjate, claro. Pensando en esa incertidumbre que genera un proceso constituyente, fue que se estableció en el 2004 la novedad de la constituyente. No, de la constituyente. De las dos asambleas. Sí, de la constituyente paralela. Sí. ¿No? Como un mecanismo constituyente, pero sin generar
inestabilidad en la gobernanza del país. Pero bueno, hay quienes no creen en eso y dicen, no, pero es que ya te constituyente digo, es o sea, originaria y punto. son decisiones políticas, estructurales que debemos tomar y decisiones coyunturales económicas que hay que tomar, porque si no, realmente yo no le veo una salida pronta a una crisis, ni política ni económica. También, y una entonces, va de la mano de la otra. También entonces la importancia de que la gente se ponga pilas a la hora de escuchar las propuestas y vea cuál de las cosas que le prometen es mirándole la cara de bobos y cuáles son realistas. Así es. Al final la decisión la tenemos nosotros. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, vamos a conversar con uno de esos candidatos a diputado, creo que es uno de los más jóvenes que hay a nivel nacional, estará con nosotros en un momento Neftalí Zamora, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña Neftalí Zamora. Él solamente tiene 24 años, ya es candidato a diputado allá en el 85 en Panamá Norte. Creo que tú eres el más joven, pero de la coalición Vamos, ¿no? Ahora, y también debe ser uno de los más jóvenes a nivel nacional. Había uno de 19 que entrevistaste en estos días. No, pero ese era candidato a representante. A diputado solo es de 21 en adelante. Sí. Entonces, más joven de la coalición Vamos a diputado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también eres uno de los más jóvenes a nivel nacional de también. diputado, ¿no? Colágeno, mira ese colágeno. Y energía. Sí, energía, está. Yo aquí viendo el Botox, la cosa ahí, este niño. El maquillaje me pone más joven, me dijo 19 años. Ahora, estamos hablando de las promesas y de las propuestas de campaña. ¿A ti te convencen todas estas promesas de campaña que están haciendo los candidatos? Mira, no, quizás por la poca experiencia política que tengo, pero... No, por el sentido común de un joven, ¿ah? Sí, también. O sea, al final del día, prometer hacer, como ustedes bien dijeron, un mercado de propuestas y en las que cada uno te da una oferta más irreal que la anterior, creo que preocupa. Preocupa porque hace entender que el votante realmente se está moviendo en un sentido irrealista de lo que realmente se puede hacer en Panamá. Yo creo que Panamá necesita propuestas realistas, necesita gente que realmente quiera y entienda que el país no se arregla de forma sencilla y que requiere sacrificio de parte de todos, desgraciadamente, pero con así podemos hacer las cosas bien y es parte de lo que nosotros hablamos dentro de la coalición. Claro, lo que pasa es que tu coalición también es una coalición de una gran cantidad de gente joven y de caras nuevas. No todos son jóvenes, pero sí la mayoría son caras nuevas. Diría yo que casi todos son caras nuevas. Que una cosa es la juventud y otra cosa las caras nuevas. Estas caras que no tienen una exposición a la política partidista como se ha conocido hasta ahora. Así que también va de la mano de eso, ¿no? Ahí yo siempre digo que al final es un beneficio, pero es una suerte también. Yo creo que a veces juzgamos las decisiones del pasado con la información del presente y decimos, no, esta persona vino de un partido político, pero en ese momento quizás no había mecanismos otros para participar en política. Ahora nosotros sí tenemos esa suerte que existe la coalición Vamos, de que existe la vía independiente. Yo soy parte también fundador de la coalición y nosotros creamos esta herramienta buscando hacer esa alternativa para los jóvenes, para los adultos, para todas las personas que no se sienten identificadas en este momento con los partidos políticos como existen en este momento y así darle una respuesta, creo yo, consecuente a las necesidades del país, no por medio de propuestas irrealistas. Antes de hablar del 8.5, o sea, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que todavía a esta altura la coalición Vamos no ha apoyado a ningún candidato presidencial. Tú que eres parte de la coalición, tú que estás allí, tú conoces a todo el grupo desde adentro, explícanos cuál es el racional, o sea, ¿por qué no han decidido apoyar a un candidato a la presidencia? Nosotros fundamos este proyecto con el objetivo de poder apoyar a candidatos a representantes, alcaldes y diputados. Y nació con el fin de poder movilizar ese conjunto de personas, como te comenté antes, que no se sienten identificados por una estructura y aunque vemos algunos que hemos tenido acercamientos con candidatos a presidente, definitivamente la estructura de la coalición no está creada para apoyar a candidatos presidenciales. Y lo hemos demostrado varias veces. O sea, al final del día, esta estructura tiene un fin muy específico, muy pragmático. Gobiernos locales. Gobiernos locales y la asamblea. Poder llenar la asamblea de independientes, poder llenar los gobiernos locales de personas independientes, trabajar en equipo como hacemos en Panamá Norte, que tenemos los 5 candidatos a representantes, la lista completa de candidatos a diputados y en conjunto estamos trabajando. No tenemos necesidad de estar estructurando un trabajo a nivel presidencial, aunque objetivamente por lo menos yo he decidido por lo menos tener estos pequeños atismos de apoyo directamente a un candidato. ¿A qué candidato en el Al humano yo he estado... ¿Tú estás apoyando de manera individual? No de manera ni individual ni activa, pasiva. Asisto a los eventos, lo escucho, reporto sus publicaciones. O sea, que de todos los candidatos, en tu caso particular, es el que quizás con más afinidad pudiese... Pero afinidad como votante, más allá de ser una estructura política como tal o tener una
tirar una línea, como quien dice. No, como votante me parece buen candidato y es la posición que yo he tomado y la han respetado. Y no es una posición que no permea a la coalición de ninguna forma y no permea individualmente a ningún candidato, ni siquiera a mi propia lista. Ahora, y en el caso pues del 8.5, ya hablando acerca de las propuestas, ¿qué te dicen ahí en el 8.5? ¿Qué necesita el 8.5 que es Panamá Norte? Panamá Norte tiene muchas necesidades, sobre todo una falta de incidencia de los gobiernos locales, el tema de la falta de aceras, la falta de agua, la falta de electricidad en algunos puntos, como estaban comentando antes, son la realidad de Panamá Norte. Panamá Norte, aunque esté en la ciudad, responde a una estructura que a veces es incluso rural en algunas áreas, como Chilibre, por ejemplo, donde están al lado de la potabilizadora y aún estando al lado de la potabilizadora no tienen agua. Asimismo Caimitillo y asimismo otras áreas. Entonces Panamá Norte al final requiere definitivamente incidencia exacta, requiere personas que podamos de alguna forma interceder en ese espacio y poder lograr asimismo que se desarrolle el área. Desde la Asamblea hay que generar proyectos y esos proyectos de ley en mi vida casi no están enfocados en esas áreas porque también hay que ser responsable. Yo no puedo llegar aquí a prometerle agua a la gente de la Asamblea. Yo creo que podemos hacer las cosas de forma diferente. Tampoco prometer electricidad. Lo que sí puedo hacer es comenzar a hablar de hacer una reducción importante del tamaño del Estado y por medio de esa reducción ir agarrando ese dinero que se va perdiendo, que se pierde hoy en botellas, que se pierde hoy en instituciones que no sirven, que se pierde hoy en estructuras que realmente no representan a la mayoría de la población y podemos enfocarlos en lo que necesita de la gente. Una de las problemáticas que tiene la gente de Panamá Norte es muy similar a la que tiene la gente de Panamá Oeste y es la movilidad hacia el centro de la ciudad, de las personas que trabajan. Quizás la gente no lo percibe tanto porque no se mueven en esas áreas, pero ahí se forma un tranque tan grande y un atasco tan grande en el tránsito hacia la entrada de la ciudad como en Panamá Oeste. Sí, ¿no? Es horrible. Es impresionante los que han tenido la oportunidad de estar en las horas pico, de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, ahí se está extendiendo la línea 2 del metro, uno del metro hasta Villa Saíta. Saíta. Yo participé activamente, y esa es parte de lo que yo digo que quiero llegar a la Asamblea, yo participé activamente en la creación del Comité de Auditoría Social para la construcción de la carretera que conecta Caimitillo con el Corredor de los Pobres llamado Vía Panamá Norte. Conocido como Corredor de los Pobres llamado Vía Panamá Norte. Y creo que al final Panamá Norte definitivamente necesita ese conjunto de salidas adicionales para poder disminuir el tráfico, porque quizás los más afectados no son los que están en las vías directas, no son los que están directamente conectados con la transísmica, sino las personas que están un poquito más lejos, los que viven en San Lorenzo, los que viven en Caimitillo como tal, los que viven en algunas áreas apartadas de Chilibre, que duran hasta 3 horas en llegar a su trabajo. Y al final del día es un problema transversal que no solo les quita horas de vida, sino les quita también esparcimiento con sus hijos, le quita también la oportunidad de poder tener mejor educación. Todo ese conjunto de barreras, quizás esos techos de cristal que a veces no vemos por comodidad, son los que terminan afectando a la mayoría de residentes del área. Yo lo digo por mi experiencia. Yo estudiaba en la USMA. Yo me demoraba 1 hora y media, 2 horas llegando a la universidad. Todos los días. Todos los días. Y eso es quizás un problema que no tenían mis compañeros. Y al final del día es la realidad de la mayoría de personas en Panamá Norte. El tema de estar madrugando obligatoriamente, el tema de estar constantemente teniendo que hacer actividades en la ciudad, y eso poco se habla. Tú tienes que hacer actividades en la ciudad para dejar que el tráfico baje, para después tú regresar a tu casa. Y esa es la mayoría de los escenarios. De hecho, estaba comentando con parte de mis voluntarios que para poder llegar a la universidad se levantan a las 3 de la mañana, para poder estar a las 7 de la mañana. Mínimo, sí, exactamente. Y eso que estás acá en el área urbana, estás en el área urbana. Y la realidad de Panamá Norte creo que requiere también sobre esa vía, y es parte de mis propuestas y parte de lo que he movilizado antes de ser o llegar a ser autoridad, es poder agarrar y adecuar estos comités de auditoría social para poder hacer que cada uno de los proyectos del área norte poder desarrollarlos de esa vía. Porque si no hacemos eso, los proyectos se duermen. Lo logramos, como le comenté a usted, hace un tiempo con el tema del Parque Norte, que podemos lograr desde participación ciudadana, reactivar el proyecto. Ahorita estamos peleando para que se abra, así mismo queremos hacer con la extensión de la carretera de Villa Grecia a Chilibre, así queremos hacer con que se abra totalmente y de forma definitiva la carretera que les comenté, Caimitillo, el Corredor de los Pobres, y todo ese conjunto de vías transversales y vías de desahogo que necesitan la gente del área norte. Yo sí aprovecho los tranques, te digo, para volantear bastante. Bueno, en campaña, pero en campaña, sí, claro, ese es un
beneficio colateral, coyuntural, digámoslo así. Claro, sí. Pero, Hay tantos tranques que es una buena oportunidad. Sí, una locura. Yo puedo volantear 4 horas seguidas. Feo para residentes. Para pero tú toda la vida has vivido allá en Panamá Norte. yo he sido residente de Panamá Norte. Y Nadie te echa cuento. Decía toda mi vida. Toda mi vida. He estudiado en 8 colegios. Porque es que hay muchos candidatos en Panamá Norte, pero que no viven en Panamá Norte. mucho colegio. Problemático. La mayoría que llega... Espérate, 8 colegios. Sí, acá hay que... aguanta, Pero todos han sido en Panamá Norte. Tú tienes 24 años, o sea, Sí, no, los 8 han sido en Panamá Norte. No repetí ninguno, simplemente cambié de colegio a colegio. O sea, no te Porque aguantaban. ¿quién era problemático, tú o la escuela? Siguiente pregunta. No, a Juan Diego también lo sacaron de un colegio, así que la gente problemática tenemos, o por lo menos no con problemática, conflictiva de alguna forma. Tenemos esa... Los inconformes. Eso yo le llamo los inconformes. También, yo Claro. Se aplica a otras áreas. Los Claro. rebeldes que no califican Sí, no. como No, el lo que- ganado obediente. No, sí es cierto. Sí, Lo que pasa exacto. también es que nuestra escuela y la enseñanza que se brinda en nuestros colegios es de status quo. O sea, donde trate de romper un poquito el status quo, Claro. obviamente eres calificado como Rebelde. No, pero Rebelde. dentro de eso estudié uno de los colegios más grandes del país en su momento. Fue el colegio más grande del país, el Colegio de Panamá Norte del Monseñor Francisco Beckman. Y pasé por colegio privado, por colegio público. Me terminé graduando en colegio privado y tienes toda esta experiencia No, sí, claro. Claro. de inmersión. O sea, yo pude ver con mis propios ojos cómo vendían drogas dentro de los baños del Beckman. Lo pude ver, a mí nadie me echa cuenta. También los araos, todo este conjunto de cosas y al final del día toda esa información relevante. Pero, de nuevo, como bien hemos comentado antes, quien no la vive no la entiende y parte de ese proceso de personal que yo he tenido en Panamá Norte, esa oportunidad que he tenido que ha sido muy coyuntural también, quiero poder transmitir a los demás, poder hacer que, por ejemplo, no dejemos de ver que la representante de Chilibre, como dije en el noticiero hace unos días, $45,000 tuvo la hija de auxilio económico, mientras que la gente de Chilibre se está muriendo de hambre. Se están literalmente muriendo de hambre muchas personas. Y al final tú ves como incluso personas que caminaron con ellos, personas que estuvieron con ellos, se sienten ofendidos de parte del trabajo de... No, y también el caso de muchos políticos que están corriendo por Panamá Norte, pero no viven en Panamá Norte. Ahí tenemos el caso, aquí lo tuvieron, diciendo el Sí, aquí señor lo tuvimos. decía que vive en San Francisco y desde hace mucho tiempo vive en San Francisco. Aquí lo tuvimos, claro. Y es una vergüenza Sí. y me duele mucho por el calado que ha tenido, porque al final yo creo que ya basta de tener esos cacicados. Eso es simplemente lo que está contando también en el noticiero, que tener cacicados políticos no nos lleva a ningún lado y tener a representantes de esas estructuras tradicionales tampoco nos lleva a ningún lado. Yo creo que los residentes de Panamá Norte tenemos una alternativa, o escoger a las mismas personas de siempre, o carátulas diferentes, pero detrás las mismas estructuras que estaban antes, o escoger personas nuevas, en este caso el servidor que tiene aquí presente, porque yo entiendo que, de nuevo, quizás estamos acostumbrados a esa clase de políticos mucho más mesiánicos, mucho más estructurados, con 400 personas detrás, pero es hora de comenzar a escoger gente que no haya gastado un montón en campaña, es hora de escoger gente que se haya dedicado a caminar casa a casa, es hora de escoger gente que realmente haya dedicado el tiempo a tratar de entender los problemas del área y tratar de dar la solución desde antes de ser autoridad y no ahora que están llegando para querer solucionarlo todo de golpe. Estos movimientos orgánicos que se están imponiendo en buena parte de Latinoamérica, como Vamos, por ejemplo, o como Moca, porque fíjate que ahora que tú mencionabas eso, asocié con nosotros o ellos, que es más o menos el mismo discurso, ¿no? De que si quieres cambiar las cosas, no sigas votando por los mismos. Claro. Pero estos movimientos orgánicos tienen ventajas, pero tienen en nuestros países una gran desventaja también. Y es que la estructura, la plataforma política de los partidos tradicionales o de los partidos políticos corre, como yo digo, en la pista de grama bien cortadita, mientras que los otros corren en una pista encharcada, changuatal, y entonces ahí uno resbala. Es muy difícil hacer campañas sin plata, una locura, es una locura, es demasiado difícil. Pero ha sido bien interesante porque al final del ¿Cuánto día, ha costado la campaña? $8,000 me he gastado en total. Me he gastado $8,000 en total. ¿Y cuánto esperas gastar aquí el 5 de mayo, incluyendo el 5 de mayo? En torno a, mis números están entre $3,000 y $4,000 más, pero no los tengo todavía, así que bienvenidas donaciones. ¿Y cómo estás haciendo para conseguir las donaciones? Estoy tocando puertas con gente del área, ningún empresario grande, me han donado $300, $400, $200. Donaciones pequeñas. Donaciones pequeñas, yo no he tenido ninguna donación mayor a $250 en este momento. Y pero me acabas de decir 300, 400. No llegó ninguna, los toco a la puerta pero no me han respondido. Ah. Y o sea, ha hecho el intento, pero... el intento, pero que de lograrlo ha sido difícil. Y actividades de recaudación de fondos que hacen algunos, rifas, bingos, ese tipo de cosas. De hecho, tengo una actividad bien interesante. Yo subo gente
al Cerro Peñón, que es el segundo punto más alto de la ciudad y está dentro de Panamá Norte. Activamente nosotros subimos personas, cobramos $15 por persona que subimos, nos ganamos por vez $300. Ahí sí son $300, pero ha sido 15, 15, 15 y subimos un montón de gente al segundo punto más alto de la ciudad. Lo ven desde la madrugada, subimos a las 5 de la mañana y conseguimos... Y tú organizas esas actividades. Sí, y tú también subes. Y yo subo, todas las veces he subido y es espectacular, es bonito. Pero es una buena forma de recoger. Sí, es súper cool, me encanta. Es parte de las actividades que estamos haciendo. Y de nuevo, yo he vivido esta experiencia de campaña de forma muy propositiva. Yo he entendido que no es solo la campaña como tal y no es solo... Si bien las propuestas son importantes, al final del día yo trato de compartir el proceso y compartir la experiencia que yo he tenido como candidato. Porque ha sido muy reconfortante ver, por ejemplo, cómo Genesis Arjona, poniendo nombres puntuales, pone a 30, 40 personas a volantear a un lado. Yo me pongo 400 metros más adelante, yo solito con una carpita, tengo una pancarta que tiene mi nombre atrás. Le reparto 1000 volantes, ellos no repartan ni 400. O sea, tú solo contra 30. Contra 30. ¿Cómo sabes eso? Porque lo he visto, no le agarran los volantes. No les agarran los volantes. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú lo ves si tú estás 400 metros más adelante y solo? Porque he estado a veces he estado con el carro viendo y me he quedado parqueado al lado y he estado constantemente viendo, denunciando y grabando los que se gastan un montón de plata en campaña. Pero está interesante eso, o sea, tú solo repartiendo contra... Sí, y es puede porque ser a mí me encanta posible, repartir volantes solo. Sí, Y no lo hago porque no porque no tengo una estructura, sino porque me encanta la comunicación uno a uno que se genera en el tráfico, yendo persona a persona. Y la gente es una... Eso hay en el cruce en Chilibre. Chilibre, La Cabima. Aprovechando el tranque que hay seguido. Hoy estuvimos, ahí está parte de mi equipo, hoy estuvimos a las 5 de la mañana en la estación del metro antes de venir. Antes de venir acá estabas en la estación del metro. Estábamos volanteando, yo sí en saco. Y gente nos reconoce, nos abraza. Con la mochila. Esta vez sí fue sin mochila. y es cool, o sea, al final del día de nuevo, yo quiero poder llegar a la asamblea diciéndole a la gente, hey, lo logramos sin estar gastando como gastaron ellos, de una forma creativa, vieron el entusiasmo que ¿Qué tenemos. mensaje recibirías si no ganas? Buena pregunta. Depende con cuántos números no gane. Si pierdo bien bajo, perdí 2 años, pero aprendería mucho más, me considero una persona más humilde, mucho más empática con la realidad de los demás panameños. Me pondría muy triste definitivamente. ¿Pero qué mensaje recibirías de la sociedad? Porque tú dices que yo quiero demostrar que se puede hacer de manera genuina, orgánica, sin gastar tanto. ¿Pero qué mensaje recibirías entonces? ¿El contrario? ¿Si gana la otra persona? No recibiré el contrario. Por eso te digo, depende con cuántos números ganes. Digo, con cuántos números pierdas. Si pierdo con 1000 votos, ahí sí me pondría bastante triste, porque solo 1000 personas logré convencer. Y si pierdo bien, si pierdo casi con la oportunidad de poder llegar... ¿Sigues intentándolo? Entendería, sí, definitivamente. Claro. Y eso sí, quiero ir, si no lo logro, no estoy esperando un puesto político, no estoy esperando nada. Yo voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome y probablemente la siguiente me verá. Y en el 2029 que te vean. Sí, pero yo quiero ganar, o sea, también. O sea, claro. yo te esfuerzo para poder lograrlo. Obviamente. Para el día 2029. O sea, 2029, si no ha llegado, probablemente lo haga, pero desde ahorita estoy tratando de enfocarme para lograrlo. Y Neftali, ¿cómo tú verías la posibilidad, cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, de que vamos en un futuro se constituya en un partido político formal? Yo creo que somos una estructura importante que tiene candidatos que no son improvisados, a diferencia de muchos de los candidatos de los partidos políticos. Y yo lo veo como algo posible, para ponerle un término bonito. Me voy a poner en problemas con Juan Diego después de esta entrevista, creo. No, pero es que las cosas tienen un desarrollo natural. Claro. Mira, fíjate, Ricardo Lombana, nuevamente. Él corrió como independiente, le fue bien, no ganó, pero tuvo buenos números, haciendo un símil con la hipótesis del caso tuyo. Y luego dijo, yo tengo que construir un partido político porque para salir de la pista del Changuatal y poder correr en la misma pista de grama yo creo que depende mucho que corren los otros. Porque, por ejemplo, va a haber algo interesante en la próxima elección. Digo, durante la próxima asamblea. Los independientes pueden hacer, por ejemplo, una bancada individual, y eso va a ser interesante. ¿Vamos a hacer una bancada solo de Vamos o va a ser una bancada independiente completa? Y esa bancada independiente completa va a incluir a Zulay si llega a ganar nuevamente, o no lo va a incluir si ella es candidata por ir a postulación. Exactamente, un buen punto. Esas preguntas son las que vienen antes incluso de hacer un partido político, de cómo vamos a formular esa bancada antes incluso de pensar cómo vamos a estructurar un proyecto nacional,
al final del día yo creo que debe responder a los mismos intereses que está respondiendo ahorita. Neftalí, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Neftalí Zamora, el candidato a diputado más joven de la coalición. Gente joven, valiosa, que quiere aportar a la construcción de un mejor Allá país. en el 85 Panamá Norte, ya saben. Una pausa, regresamos en breve. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar ahora con Emma Pinzón de la Federación Nacional de Enfermedades, de la Asociación de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas. Emma, buenos días. Tengo entendido que la Federación va a estar enviando una carta a los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema de los medicamentos. Buenos días, Emma. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, quiero comentarte que nosotros como federación nos hemos reunido con 6 de los 8 candidatos. Le hemos entregado a la mano 4 puntos fundamentales en los que consideramos se debe de orientar el tema de la salud o los temas pendientes básicamente que quedan, ¿no? Porque la intención es que no empecemos a inventar el agua tibia, que sepamos a dónde estamos y para dónde vamos, de que no lleguen digamos, con ideas nuevas que lo que hacen muchas veces es no analizar lo bueno que hay y empezar de cero. Eso es terrible. Pero hay un tema que es el que estamos abordando específicamente y que no lo podíamos poner dentro de un tema global porque es un tema muy particular. Y estamos hablando de estos pacientes que se van quedando atrás en la atención sanitaria porque no están siendo considerados por el sistema. Son pacientes que tienen enfermedades de baja prevalencia, conocidas como raras, o también son pacientes que tienen enfermedades que cambian, evolucionan mucho y que necesitan el acceso a nuevas tecnologías que no están mapeadas dentro de los listados oficiales de medicamentos, ni de la Caja de Seguro Social, ni del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué está pasando con esos pacientes? Esos pacientes viven una vida que es un viacrucis diario. Los médicos investigan qué tenemos para este paciente, lo prescriben, porque los sistemas te dicen, sí, prescribe, pero resulta que esa receta no se concreta, no llega a la mano de las personas que lo necesitan. Son temas tan burocráticos que pueden pasar hasta 2 años para que un paciente, el sistema le dé el medicamento que necesita. Y eso es muy perjudicial, porque se va a esa ventana de oportunidad en que tú puedes lograr mejorar las condiciones de ese paciente y en algunos casos no espera y el paciente muere. Estamos hablando de leucemias, mielomas, linfomas, que ya no funcionan los medicamentos que hay aprobados oficialmente y que necesitan para seguir viviendo el avance a otras tecnologías. Tengo que decirte, por ejemplo, que el oncológico, en estos temas de mieloma, linfoma, que son cánceres en la sangre, el oncológico tiene el sistema de aprobar avances, pero no así la Caja de Seguro Social. No viene un sistema ya tipificado, oye, viene A, viene B, viene C, y si tú haces A, B, C, te dan tu medicamento. No es así. Entonces, por eso estamos en esta lucha paralela, aparte, dándole visibilidad a los invisibles. Y es por eso que en el día de hoy vamos a entregar esta carta abierta, no solamente a los candidatos, porque también el presidente actual todavía tiene una semana para ponerle, digamos, impulso a esta idea. Y por otro lado, la Caja de Seguro Social, su director no va a cambiar sino hasta octubre. De manera que esperamos que estos funcionarios no piensen, bueno, ya me voy y cruzo mis brazos. No, tengo que seguir trabajando hasta el último día en que estoy en esa posición. Ahora, Emma, ¿en la elección del 2019 hiciste algo similar con los candidatos a la presidencia de la República o no, la federación? ¿O esta es la primera vez que se hace? No, en el 2019 se hizo, pero no nos recibieron ni siquiera la mayoría. Pienso yo que todavía no tenían mapeado la fuerza de la federación. ¿Y entre los que lo recibieron estaba Nito Cortizo? Sí, con su equipo de salud, no con él. Él no nos recibió, su equipo de salud. Su equipo de salud sí nos recibió. Pero no cumplieron, bueno, obviamente, ¿no? Algunas cosas sí. Por eso que yo te decía
que no podemos pensar que todo estuvo mal, porque hay que rescatar algunas cosas. Por ejemplo, lo de la mesa técnica dio algunos resultados, como te puedo decir, el cambio de la ley 1, que era meritorio, porque era desde 2001 y había que actualizarla, eso se logró, fue sancionada en febrero. Lo malo es que no va a poder estar, digamos, en función hasta agosto, porque la primera parte, que es normativa, ya la reglamentación termina en abril, pero el otro grupo, que es el de compras, el de adquisición, que es el duro de matar, como diría yo, eso acaba hasta agosto, la reglamentación. ¿Y qué es lo que pasa? Va a haber un cambio de gobierno. ¿Qué te parece que venga el nuevo gobierno y se olvide de esa comisión que está haciendo esa reglamentación? Y le diga, ven acá, vamos a llamar a otros sectores y adiós comisión. Y todo lo que hemos trabajado hasta el día 5 de mayo se va al traste. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar como decisiones de Estado y no como decisiones del gobierno transitorio de 4 o 5 años. Entonces, eso fue algo bueno. Se logró también un procedimiento de compra que se llama compra de precio país, donde se negocia un precio por país, se sube a la plataforma de Panamá Compra y las instituciones solo hacen una orden de compra. Eso se logró en agosto y se vino a adjudicar los medicamentos en diciembre. Si te vas a ver, mira los meses que fueron, mientras que si me voy por el otro proceso, pueden ser 8 meses, año y medio. Pero ahora que vemos, las cosas no están encajando como esperamos, por eso sigue el desabastecimiento. Por ejemplo, los almacenes no tienen ahora la capacidad para la mercancía que les está llegando. El cuarto frío tampoco. Si los medicamentos son de cuarto frío, tengo que decirle, hey, no, aguanta, no me lo traigas porque tengo que hacer espacio en el cuarto frío. Y así sucesivamente. Las farmacias de la Ciudad de la Salud, que no terminan de abrirla, que es un monstruo de farmacia y sería realmente una ayuda que esté abierta, porque, ok, si en el depósito no caben las cosas, los mando para la farmacia de la Ciudad de la Salud. Entonces, son unos elementos que deben ir de la mano de una ley. Porque una ley o un proceso de compra no es todo. El funcionario, yo creo que tiene mayor valor que la propia ley. Y si el funcionario no se te matricula con los cambios, vamos mal. Entonces, todas esas cosas se tienen que seguir vigilando. Por eso nosotros como sociedad civil, porque se logró esto o aquello, no podemos descansar. Tenemos que seguir trabajando, porque es así. Cuando tú trabajas con el sistema público, los usuarios que estamos en la acera de enfrente, tenemos que estar constantemente vigilando ese trabajo, impulsando las cosas para que las cosas se hagan. Emma, pero esas distorsiones que usted acaba de anotar, lo que revelan es una mala planificación y una perversa, por no decir malísima administración, porque es que no puede ser... Desgreño y falta de voluntad también. Así es, que no lleguen los medicamentos a quienes lo necesitan, porque cuando las personas necesitan van y le dicen que no hay, y resulta ser que no es que no hay, sino que está mal administrado, porque que estén los depósitos de medicamentos llenos y por eso no se pueda solicitar más medicamentos, que no haya abierto la farmacia de la ciudad hospitalaria, eso revela es una mala administración. Sí, pero no sé si revela más desgreño o desidia en realidad. Pienso que hay mucha burocracia detrás. Por ejemplo, esto de que no abriera la farmacia de allá de la Ciudad de la Salud, había varios elementos allí. La farmacia tiene que recibir el permiso de la Dirección de Farmacia y Droga. Ellos tienen que ir a hacer la inspección, hay que ver la idoneidad del personal que va a trabajar. O sea, se lleva Pero bueno, ya el permiso salió, ya está. Y yo la verdad espero que ya la otra semana cortemos cinta y que eso abra. Entonces, mira lo que pasa con estos pacientes que te estaba hablando al principio. Si la farmacia de la Ciudad de la Salud funcionara, también habría una solución para estos pacientes, porque todos ellos se atienden con los especialistas que están en la Ciudad de la Salud. Casi para allá se llevaron a los hematólogos, que mira, la lista de los medicamentos de hematología son más de 10 que están en esta situación. Se llevaron para allá a los gastros, también hay medicamentos de esa especialidad. Los nefrólogos, también hay medicamentos de esa especialidad. En fin, los neurólogos, todos se los han llevado para allá. Pero ¿qué pasa? El presupuesto, como ese es el hospital de cuarto nivel, el que ya está inaugurado, fue un presupuesto mayor para ese hospital y menor para el complejo. Entonces, como el complejo no tiene presupuesto, no puede comprar los medicamentos a estos pacientes. Pero entonces resulta que la excusa de la Ciudad de la Salud es que no tengo equipo
de compras cuando hay un montón de funcionarios que me puedo llevar para allá, pero un montón. Y por otro lado, la farmacia que no abre. Entonces, todo eso se va conjugando y como lo dices, Flor, puede ser desidia o como también dijeron, no sé cuál de ellos, voluntad política. O sea, hay la necesidad de que, oye, voy a hacer esto y lo hago, lo agarro de principio a fin y lo hago. No sé, a veces yo veo las cosas tan sencillas y simples, no puedo comprenderlo, de veras les digo, porque nosotros vemos cómo se maneja todo. Y por ejemplo, mira, el listado de medicamentos que se tiene que aprobar, un nuevo listado, porque el que se aprobó en agosto eran 200 y pico de medicamentos, cuando la caja, ustedes saben que tiene más de 500 medicamentos. Bueno, el otro listado lo aprueba el doctor Lao en enero, estamos en abril y todavía la comisión que tiene que aprobar el listado para que suba a Gaceta no ha podido hacer su trabajo. En el día de hoy me prometieron que iban a subsanar lo que hacía falta para enviar el listado de la comisión. Entonces esto es una tras otra de que nosotros como sociedad civil no nos podemos cansar, tenemos que estar alerta. Bueno, aquí se trabó el carro, vamos a empujarlo, porque no hay de otra. Entonces estos pacientitos, que son alrededor de 250 pacientes, y que no es que necesiten fortunas, porque ese es un mito. Tú les hablas a los tomadores de decisiones sobre comprar nuevas tecnologías y te dicen, se va a arruinar el sistema sanitario. Es lo primero que te dicen, totalmente falso, eso es un mito. ¿Y por qué? Porque si yo era un paciente de linfoma y ya no me sirve esta medicina que tiene un precio, paso a esta otra que tiene otro precio y dejé de gastar acá. Eso es un mito. Y por otro lado, si fuera así, tuvieras que cumplen con ejecutar los presupuestos y no. El otro día les comenté 100 millones de dólares del gobierno del año pasado que no se ejecutaron. ¿Y cuántas necesidades hay para dejar de ejecutar 100 millones de dólares? No, es injustificable. No hay, injustificable. no hay justificación. Gracias, Emma, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Bueno, Emma Pinzón. se nos Terminamos. Pero antes de terminar, ¿cuánto falta para meterle 3 a Flor? Sí, mira, Flor. Ay, Dios mío, 18 días. Con 21 horas y 57 minutos, 24, 23, 22, 21, 20, 21, 19, 18, 17. Se nos acabó el tiempo. 18 días, chao. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.